¿Y cuál es justamente el costo de la vivienda en estos momentos? Es lo que platicamos a continuación con Andrés de la Peña, periodista, además miembro del Observatorio de Vivienda. No, apenas iniciábamos a charlar fuera del aire. Bienvenido, Andrés, ¿cómo estás? Muchas gracias, bien, y ustedes, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme, de verdad. Gracias por acompañarnos. Pues a ver, ¿inflados los costos de la vivienda en México y en Jalisco en lo particular? No solo en México y en Jalisco, en el mundo en general. Esto es como una cosa que se ha ido cosiendo desde varias décadas, desde antes de lo de 2008. Hay quienes, por ejemplo, economistas, Saskia Sassen, lo ven lo que estamos viendo hoy más como una continuidad de lo mismo que pasó, no, como que nunca se cerró el ciclo y que se siguen inflando los precios de la vivienda justamente por cómo funciona su mercado y cómo se comercializa, sobre todo por cómo se usa como inversión por gente que muchas veces ni siquiera la puede habitar, ¿no? Especulativa. Especulativa, sí. Muchas veces alguien adquiere un departamento porque le apunta a la plusvalía en 5 años o en 10 años, y así hay personas individuales y también empresas que empiezan a comprar espacios de vivienda y luego yo les digo, ¿cómo puede una empresa habitar un lugar, ¿no? O una persona que tiene 10 departamentos como inversión no va a vivir en los 10 al mismo tiempo. Y terminamos con desarrollos inmobiliarios típicamente verticales, no siempre, pero en el mundo de desarrollos inmobiliarios verticales, vacíos. En esta administración más. En esta administración más, y que son muy caros. Son muy caros. Vacíos, caros. Bueno. Oye, Andrés, tienes razón porque decías, antes del 2008, cuando cubríamos la iniciativa privada, recuerdo perfectamente 2005 con Vicente Fox, que declaró el año de la vivienda. Cómo se hicieron casas pequeñitas. Lo que investigaste, lo que estás rastreando, va para cualquier clase social, o sea, también para departamentos en colonias populares como las no populares. De hecho, eso es un poco, es un fenómeno chistoso. Los desplazamientos están dándose principalmente en los centros de las ciudades. Aquí en Guadalajara, pues sí, muy puntualmente las colonias, por ejemplo, la Americana, Lafayette, todo lo que es en el centro, todo lo que es alrededor del Parque Morelos, todo lo que es el Andador Alcalde, muchísima vivienda deshabitada. Sí. Y en realidad, pues sí, hay mucha vivienda media o más económica que sí se habita. También hay muchísima vivienda habitada. Pero lo que pasa es que las presiones de mercado empujan para convertir esas viviendas en lotes y luego en torres. O sea, eso es un poco lo que pasa. No diría que le pega absolutamente a todas las clases y espacios y tipos de vivienda igual, pero tampoco creo que ninguno se salve, porque en general los precios o el modo en el que se fijan los precios pues responden a lo que hay en el mercado. Entonces, si la mejor oportunidad para invertir son vivienda de alta densidad, pues los desarrolladores van a buscar ahí el mejor margen que puedan. Y van a comprar, por ejemplo, en la Americana, muchas casas muy viejas, que son patrimonio y todo, y que están ahí compradas por inmobiliarias y deshabitadas, esperando hacer torres algún día. Andrés, ¿por qué has venido documentando que pareciera que este tema del mercado de vivienda está tornando peligroso? Ok, son dos cosas, son dos motivos. El primero es un tema de derechos humanos. La vivienda es un derecho humano y al igual que todos los derechos humanos en general son indivisibles, son interdependientes. Entonces, cuando uno se vulnera, los otros también se ven vulnerados. Cuando la gente cada vez se tiene que desplazar más, tiene que ir más a las afueras de las ciudades, tiene menos acceso a agua, tiene menos acceso a seguridad, sí, también tiene menos acceso a empleo y a educación y a salud y a todo lo demás, y se vuelve hasta un riesgo mortal, puede ser un riesgo mortal, claro, tener que vivir en una periferia. Pero en términos de mercado, mencionaba que se está tornando peligroso porque empezamos a ver más señales de que el mercado está estiradísimo, o sea, ya donde los márgenes, donde se está volviendo un mercado donde incluso los inversionistas dicen, a ver cómo podemos hacer para exprimirle un poquito más. Ejemplos, se están popularizando, y estos, digamos,
Pasa en Europa, pasa en Estados Unidos y un poco nosotros tenemos un lag, ¿no? Vamos un poquito atrás, pero sigue el mismo patrón. Se empiezan a comercializar espacios donde ya no te venden un departamento o una casa, sino que te venden una fracción imaginaria, especulativa, digamos, ponen esa torre, la vuelven una empresa y tú en vez de comprar un departamento porque no te alcanza, compras un pedacito de la empresa de la torre. Ladrillos. ¿Qué es lo Ajá, que dicen? ese es un nombre que le ponen, Es el término ladrillos. que le ponen. Estás comprando ladrillos, ¿no? Otro ejemplo, los fideicomisos de inversión en bienes raíces, hay algunos que se pueden usar para el bien, ¿no? Se pueden usar para hacer vivienda social, se pueden usar para un montón de cosas. También se puede usar una fibra, un fideicomiso, para juntar un montón de propiedades de diferentes partes de la República, hacer como un instrumento de inversión más sólido, porque creemos que como están dispersos en diferentes lugares, son diferentes giros, no hay modo de que falle, y vendes los pedacitos de la fibra. Otra cosa que empezamos a ver, esto que comentaba hace poco, el día de hoy en redes sociales, cada vez más gente que empieza a trabajar como asesores de bienes raíces, por así decirlo, o asesores de inversión inmobiliaria, y son gente que en realidad los buscan por sus habilidades de venta y solo están para vender. Aquí en Jalisco se ha quintuplicado el número de inmobiliarias de 2010 para acá, de acuerdo con el directorio estadístico de unidades económicas, unidades empresariales, el DENUE, del INEGI. Exacto. Sí, el DENUE del INEGI. Oye, Andrés de la Peña, pues dices que el mercado está muy estirado y de cómo los desarrolladores, con la complacencia o el acuerdo de gobiernos, pues han permitido ese crecimiento anárquico, desproporcional. ¿Qué les faltaría a las autoridades para que eso no suceda? Porque bueno, y luego presidentes municipales van y vienen de cualquier color y vamos a repoblar Guadalajara. Y Sí. hacen pues ahora sí que tienen cada idea, cuando no se trata de ideas, y hay tantas fincas solas. En lo que has investigado y desde este observatorio de vivienda, yo lo he venido planteando, pero a ver qué dicen ustedes desde este observatorio. ¿Qué acaso no es mejor, como un hecho público o de interés público, y el derecho humano el que hacía señalamiento, comprar esa casa seminueva, donde tienes todos los servicios, a irte a un lugar a donde careces de casi todo? Sí, bueno, la gente se va por lo general porque se tiene que ir, ¿no? O sea, no... Porque Porque no es lo que me le estás alcanza. ofreciendo. Sí, Sí, es lo que porque no le Es lo que alcanza. me ofreces, o sea, Desde el lado de política pública es un tema bien complicado porque es un poquito como una fuga de agua que le tapas con un dedo y sale del otro lado y luego le tapas del otro y sale sale por de todos otro lados. El problema con la vivienda es que se tiene que hacer todo bien al mismo tiempo. Por ejemplo, todo este tema de la redensificación tiene un motivo muy racional que tiene que ver con sostenibilidad, con proveer servicios, incluso pudiera ser un modo de ofrecer vivienda más barata. Pero si empiezas a densificar y empiezas a hacer todo este tema de servicios y empiezas a ponerle que la línea 3 del tren ligero, que la línea 4 del tren ligero, que el andador alcalde y dejas la ciudad preciosa y permites que en los planes parciales que se construya prácticamente la altitud que se pueda, ¿no? La que aguante, pero no regulas nada en el mercado, la verdad lo que pasa es que los especuladores compran las casas más rápido de lo que se pueden construir. Entonces de pronto hay gente que dice, no, pues entonces ya ven, deberían dejar a los desarrolladores poner aún más densidad, ¿no? No hay modo de que construyamos casas suficientemente rápido para ganarle a la especulación. Tenemos que darle directo a la especulación y eso es algo que a las administraciones no les ha interesado. Se tendría que buscar la forma entonces de regular desde la autoridad, no sé si el libre mercado lo permita, pero lo pregunto así, regular los precios de la vivienda, entrarle directamente a eso. Hay varios modos en los que la autoridad puede entrar a regular el mercado de vivienda. Uno es en precios, otro es en topes de la renta, otro es proveyendo vivienda directamente, otro es prohibiendo ciertos tipos de inversión. Hay muchos modos, pero sí, yo creo que la autoridad estatal, nacional, porque la autoridad, de pronto se pasa mucho la bolita Sí, entre claro, todas las autoridades. exacto, exacto. Los municipios pueden zonificar, punto. Ellos ellos no escriben el código civil, por ejemplo, para ver cómo se hacen los contratos de arrendamiento. Ellos no hacen el Programa Nacional de Vivienda. Pero sí creo que desde
la autoridad federal y estatal tienen que entrar a regular el mercado de algún modo. Tendrán que analizar cuál será el mejor modo, pero tienen que hacerlo porque se está poniendo cada vez más grave. Sí, Ni claro. modo que no lo hayan pensado. Sí. Me da risa, Andrés. Porque, bueno, te hacen pensar y a veces afirmar periodísticamente, pues eres socio, ¿no? ¿Cómo? Un funcionario no legisla, Sí, desde no los pone gobiernos. topes desde los gobiernos, porque pues, pues tienes tu desarrolladora, tienes tu inmobiliaria, tienes tu constructora, y pues, bueno, esta administración me conoce como desarrollo inmobiliario. Sí, eso es, digo, es parte de lo que está pasando, que hay muchas cosas. Creo que hay muchas cosas que pudieran ser buenas y parecen malas, y también creo que hay muchas cosas malas que parecen buenas. Yo creo que se dan cuenta del problema. Claro. Y también en estas investigaciones me ha tocado hablar con mucha gente de muchas direcciones, funcionarios estatales, municipales, y la verdad a mí me preocupa que también yo veo algunos que están muy convencidos, que realmente creen que, o sea, yo siento a nivel como visceral que sí creen en ese proyecto y que no ven cuál es el problema. Dicen, vamos a construir un montón de vivienda y si está muy cara vamos a construir más y si está muy cara vamos a construir más y eventualmente se va a resolver solo. Y no. A ver, en Estados Unidos sucedió, Andrés, ¿no? Hace algunos años. A ver, sí se resolvió, pero se resolvió con un truene total. Es decir, hubo tal boom en el precio de la vivienda, pues que después todo eso explotó y hubo quienes se quedaron en la ruina. Y ahí, lamentablemente, casi siempre quien sale perdiendo pues es el que tiene menos. Por ejemplo, ese es uno de los aspectos muy peligrosos de que ahorita ejemplo de dónde se podría legislar o dónde se podría regular. Ahorita las inmobiliarias están empezando a pasar a ofrecer financiamientos directamente. Directamente. Tú al comprador te dicen, tú saca la hipoteca si quieres, pero yo te ofrezco un financiamiento interno. Y incluso en un reportaje, me parece que era de Georgina Solís, de aquí del canal, hablaba de cómo, por ejemplo, una de las torres que ella investigó ofrecía $1,000,000 de financiamiento por cada 10,000 pesos de ingreso mensual comprobado. Entonces, si tú querías comprar una torre de un departamento de 4 millones de pesos, si podías comprobar un ingreso de 40,000 pesos al mes, la inmobiliaria te resolvía el crédito directamente. El problema ahí es peligrosísimo, porque son créditos de 4 millones de pesos, son gente que no tiene el ingreso para pagar 4 millones de pesos. De pronto las inmobiliarias sí se desentienden y su modelo de negocios es en realidad deshacerse de los departamentos y pasar a otro desarrollo. Y que luego podrían cobrársela a los chinos, digo, pues no existe realmente un sustento como lo existe en el mercado financiero, que está regulado, ¿no? Así es un tema que no está regulado. Digo, las fibras están reguladas, pero si la inmobiliaria se arregla en lo corto, pues eso no viene en ninguna ley. Híjole, es un tema apasionante. Muchísimas gracias por traerlo aquí a esta mesa y a nuestra audiencia, Andrés. Y muy peligroso, muy peligroso. Ojalá las autoridades tomen cartas en el asunto, porque además con los tiempos van modificando y bueno, no son hermanitas de la caridad. Ellos están, las inmobiliarias, para ganar, ganar, ganar a costa de usted, de mí y de quien se deje. Porque hay departamentos y casas que voy a cerrar un número que cuesta $1,000,000 y luego le dan crédito a 30 años, no, pues ¿sabe cuánto pagó? No, hombre, ponlo a $1,000,000, haz la buena. No, por eso dije, por cerrar un número. De lo que quieras, 1 o 2 millones, lo paga 30 años y a ver, luego me cuenta cuántos millones pagó por esa casa que no tiene ese valor. Andrés, qué gusto tenerte aquí en este foro. Dile a nuestra audiencia, si lo que es conveniente, cuáles son tus cuentas en redes sociales, en Twitter, para que te sigan. Ahí tiene Andrés varios datos sobre este tema de la vivienda. Sí, muchas gracias. Me pueden encontrar en Twitter principalmente como @Andrés_DLAP. Y justo el día de hoy estamos lanzando una iniciativa activista que se llama Vivienda Ya y estamos así también en todas las redes porque vamos a seguir investigando, sacando datos y presionando sobre este tema. No, pues está, no, claro. Construyen tanto como que si quisieran una casa por habitante. No, no es así, es por familia. Y hay muchas casas en Guadalajara. Muchas gracias. Muchas gracias. Solas me refiero, para que las puedan habitar.